Hola queridos amigos de YouTube, les habla Glaus Informa. Sale dentro de poco un bodrio documental que se toma a WhatsApp y hecho por un grupo de mamertos internacionales en contra de Álvaro Uribe, titulado Matarife, y que su nombre recae en el rostro de su mismo autor, Daniel Mendoza, un hombre que en su cara destila odio y perversión intelectual y que su misma vida parece no muy ejemplar para ser emulada por la sociedad de la que él tanto habla y trata de defender. He buscado por internet sobre este oscuro sujeto y solo se sabe que es abogado y que funge como periodista y escritor. Obviamente la contrarrespuesta a este falso contenido no se hizo esperar por parte de quienes admiramos y respetamos a Álvaro Uribe. Para los que no saben, según el periodista socialista Gonzalo Guillén, aunque él diga que no es socialista, pero sí lo es, el título Matarife obedece a la demanda que el doctor Uribe hizo contra él por llamar, y que el nombre, dice él, fue tomado del periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner, quien alguna vez llamó a Raúl Castro Matarife. Este hombre, Daniel Mendoza, el autor del bodrio, fue el que defendió a Gonzalo Guillén en este lío jurídico con Uribe. En todo caso, Daniel Mendoza, además de tener cara de drogadicto, es un agente comunista manipulador de los jóvenes a quienes les lava el cerebro en contra del máximo defensor de las libertades y la democracia en Colombia. Lo hace por las redes sociales. Se trata de ganar a la gente joven. Bueno, vamos a hacer un corto resumen sobre la vida y obra del doctor Álvaro Uribe. De tendencia liberal pero disidente de este partido, Uribe se presentó a las elecciones presidenciales del 2002 apoyado por el movimiento Primero Colombia, logrando imponerse a sus contendores con el 54% de los votos a su favor. Su mandato se caracterizó por la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico bajo la política de seguridad democrática, un programa de gobierno que fue financiado en parte por el Plan Colombia. Promovió su reelección tras haber logrado la aprobación de la reforma constitucional en el 2005, que dio vía libre a la reelección, y fue reelecto en el 2006. Lo llaman genocida porque en su gobierno las fuerzas militares dieron de baja en Francalit a muchos guerrilleros en combate. Álvaro Uribe nació el 4 de julio de 1952 en Medellín, hijo de Alberto Uribe Sierra, quien en 1983 fue asesinado por las FARC, y de Laura Vélez. Sus hermanos son Santiago Jaime, que murió en el 2001, María Isabel y María Teresa. Su infancia transcurrió entre las ciudades y las fincas de su familia, situadas en el suroeste de Antioquia. Fue testigo de la participación de su madre en el plebiscito de 1957 por los derechos políticos de la mujer en Colombia, hecho que terminó con la elección de ella como concejal. En 1970 tuvo un breve noviazgo con una futura adversaria política, Clara López. Con su única esposa, Lina Moreno, tiene 2 hijos, Tomás y Jerónimo Alberto. Uribe se graduó del Colegio Jorge Robledo como el mejor bachiller de su clase, y en 1977 se graduó de abogado de la Universidad de Antioquia. En 1993 obtuvo un certificado de Administración y Finanzas de la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard, y luego el de negociación de conflictos entre 1998 y 1999, en donde estudió en Oxford, Inglaterra, en el St. Anthony's College. Uribe empezó su vida pública en el Partido Liberal Colombiano junto con Hernando Agudelo Ville y Diego Calle. Perteneció al directorio liberal de Antioquia, pero luego salió y se volvió disidente. En 1985 fundó junto a su primo Mario Uribe el Partido Colombia Democrática y comenzó siendo concejal de Salgar, Antioquia. En 1976 fue ascendido a jefe de bienes de las empresas públicas de Medellín para luego ejercer como secretario general del Ministerio de Trabajo entre 1977 y 1978. Cuando tenía 28 años fue director de la Aeronáutica Civil entre 1980 y 1982. En ese tiempo finalizó el edificio del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos de Barranquilla. Se inició la operación nocturna del Palo Negro. Se creó el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta y se construyó el Puente Aéreo de Bogotá en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Durante este tiempo fue acusado de hacer uso de un helicóptero que supuestamente habría sido propiedad de Pablo Escobar, lo cual fue desmentido por la Aeronáutica Civil. Fue alcalde de Medellín en 1982 y como concejal de la misma ciudad desde 1984
a 1986. Allí creó la exención tributaria a las cooperativas y fue ponente del proyecto que creó a Metro Salud. Cuando fue senador por primera vez entre 1986 y 1994, fue promotor de proyectos de ley de reindulto a los en ese momento exguerrilleros del M-19 por la toma del Palacio de Justicia. También impulsó la creación de mecanismos de amnistía política para guerrilleros del M-19. Como senador entre 1986 y 1994, sacó adelante leyes como el ingreso subsidiado del servicio doméstico al Instituto de Seguros Sociales, la ley de reforma pensional, la banca cooperativa, la ley de financiación democrática de los clubes de fútbol, la protección y desarrollo de la producción de panela, la ley que creó el Fondo Prestacional del Magisterio, la ley de reforma laboral, la carrera administrativa de la que tantos gozan, la ley de protección a la mujer cabeza de familia, el sistema de seguridad social e integral que sigue vigente y regula la salud en Colombia y que comprende la oferta de servicios de salud y manejo de pensiones por entes privados, cuyos servicios son pagados parte por aportes de los trabajadores y otra por el Estado. Todos estos logros para bien del pueblo colombiano no son tenidos en cuenta por los enemigos de la libertad y la democracia, o sea, por la izquierda tradicional, que ve en él el obstáculo principal para llegar al poder y convertir a Colombia en una Venezuela o Cuba comunistas. Otro gran logro tras posesionarse como gobernador entre 1995 y 1997 fue el impulsar los consejos comunitarios. Amplió en 102.000 cupos la cobertura de educación, multiplicó por 3 los kilómetros de carreteras pavimentadas y logró que 1 millón de personas accedieran a un servicio de salud pública subsidiado. La perversa izquierda comunista se ha ensañado contra Álvaro Uribe por las famosas cooperativas de vigilancia Convivir, que fueron creadas en el gobierno de Ernesto Samper, denominadas asociaciones comunitarias de vigilancia rural, promovidas por su antecesor César Gaviria, con el fin de crear un instrumento de participación comunitaria enfocado hacia el logro de la paz y la seguridad en el campo. Álvaro Uribe, como gobernador, fue uno de los mayores defensores de esta figura jurídica, argumentando que las Convivir trabajaban fundamentalmente en inteligencia, dejando la parte operativa a la fuerza pública porque sus miembros no tenían armas de largo alcance. Cuando Petro denunció en el 2007, siendo presidente Uribe, que Mancuso y Enilce López participaron en las Convivir de Antioquia, Uribe fue muy claro diciendo que fue la Corte Constitucional quien las declaró exequibles en ese tiempo, que la gobernación de Antioquia era quien daba la personería jurídica, pero la licencia para operar la otorgaba la Superintendencia de Vigilancia, órgano adscrito al gobierno nacional. Cuando su padre fue asesinado en 1983 por las FARC, ya los grupos paramilitares existían desde los años 60 para combatir a las guerrillas que por la fuerza han querido tomarse el poder. Así que en los años 80 se enfrentan violentamente paramilitares y guerrillas, unos por defender sus propiedades y vidas y los otros por robarles, por extorsionarlos, secuestrarlos y matarlos en pro de la revolución izquierdista. En medio de esta coyuntura se encontró la familia Uribe Vélez y cada colombiano de bien puede libremente qué conclusión dirimir ante esta triste realidad que miles de compatriotas vivieron y están viviendo aún. Los asesinos de la extrema izquierda marxista-leninista jamás podrán argumentar que sus asesinatos y atropellos contra los ciudadanos y honorables y de bien justifican su lucha violenta por el poder. Uribe es entonces el terror de las guerrillas comunistas porque fue él quien rescató el país de sus garras cuando a finales de los años 90 todo estaba ya perdido por el engaño contra la inocencia de un bonachón Pastrana que cedió mucho terreno en pro de la paz y la conciliación entre colombianos. El pueblo ya no creía en nadie porque las narcoguerrillas se habían tomado la patria y su pueblo estaba secuestrado. No se podía salir de un pueblo a otro porque ahí estaban los bandidos haciendo las famosas pescas milagrosas. Como presidente, Uribe impulsó su política de seguridad democrática centrada en 2 ejes. 1,
recuperar el control del territorio por parte del Estado y 2, atacar las retaguardias de las guerrillas. Y por eso lo odian, queridos amigos, porque los asedió, porque les mató a los principales verdugos del pueblo colombiano, las cabecillas principales de violadores, asesinos, secuestradores y extorsionadores del pueblo colombiano, como Raúl Reyes, el Mono Jojoy, Alfonso Cano, etc. Todos esos malandros fueron dados de baja y por eso lo odian. Pero su espíritu conciliador, a pesar de la violencia innata de las guerrillas y su reticencia a tomarse el poder por la fuerza, lo llevó a buscar la negociación con ellos a través de su política de desmovilización. Lo mismo hizo con los paramilitares. Así que el bodrio Matarife, hecho por un grupo de mamertos, obviamente fue realizado con el apoyo de estos izquierdistas internacionales y de las tales ONG que se esconden detrás de los derechos humanos para lanzarle esta campaña de desprestigio. Yo no sé por qué hipócritamente se asustan políticos de izquierda el que un 35% de congresistas tuvieran vínculos con las autodefensas durante el tiempo de conflicto. Es obvio que si los gobiernos son débiles para neutralizar a secuestradores, vacunadores y asesinos como las FARC, pues la sociedad civil se tuviera que armar por su cuenta para defenderse, aunque suene triste y duro tomar esta medida. Esa fue la famosa parapolítica. Pese a todo, durante su mandato, Uribe llevó a la totalidad de la cúpula de las autodefensas a la cárcel. Uribe se convirtió en el primero y único mandatario con el mayor número de votos obtenidos en la historia electoral del país, lo cual lo convierte en el presidente más querido, más admirado y más respetado, y el mejor presidente de todos los tiempos por la mayoría de los colombianos, y por ello es odiado por toda la izquierda política y en especial por las guerrillas. Duélale a quien le duela. Ni qué hablar, por ejemplo, en su política de seguridad democrática de los operativos militares triunfantes en contra de las FARC y las guerrillas secuestradoras y violadoras de derechos humanos, como la liberación del exministro Fernando Araujo, secuestrado 6 años por los asesinos FARC. La exitosa operación Jaque, digna de película, no puede dejar de ser una obra de gran inteligencia y humillación para estos bandidos marxistas de las FARC. La operación Fénix, que fue la estocada mortal contra estos degenerados que operaban desde la vecina Ecuador en complicidad con el bandido comunista Rafael Correa Uribe, un presidente de temple y berraquera, para hacerle una gran película. Obviamente durante su presidencia hubo, como dijera Churchill, sangre, dolor y lágrimas, porque miles de colombianos murieron entre civiles y militares, todo por defender la libertad y la democracia que peligraban y que aún peligran de las garras del comunismo internacional. Hoy por hoy a Álvaro Uribe lo acusan en medio de una campaña de desprestigio montada por sus enemigos de la izquierda, que ha llegado hasta escuelas, colegios y universidades. Esa campaña de desprestigio. Cientos de incautos niños de 6 años están siendo adoctrinados y le gritan sin ton ni son, los pobres chiquillos, paraco, paraco, inducidos por maestros izquierdistas que están lavándoles el cerebro a jóvenes en esos centros educativos, tanto públicos como privados, y esto se presenta desde el gobierno de Juan Manuel Santos, el traidor de los colombianos, que durante 8 años desfalcó al país y lo entregó en manos de socialistas izquierdistas que tienen cooptada la justicia, que tienen cooptada la educación, la cultura y muchos entes gubernamentales que están trabajando, o sea, pavimentando el camino para que la izquierda atea comunista suba al poder en el 2022. Pero yo lo dudo que el pueblo colombiano lo vaya a permitir, porque el pueblo colombiano ama la libertad y la democracia, y tenemos como espejos a Cuba y Venezuela. Así. Y las personas que han venido interviniendo. Gracias, señor presidente, honorables representantes y senadores, señor ministro, altos mandos. Cada que hay un debate de orden público, surge el tema de los falsos positivos. Y pueden saber ustedes y los colombianos que siempre estamos dispuestos a responder política y personalmente por todo lo que fue la acción de seguridad de nuestro gobierno. Ese proceso que ahora llamaron con los narcoparamilitares
permitió desmovilizar 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros sin el costo institucional de ahora, con cárcel de 5 a 8 años, sin elegibilidad para aquellos responsables de delitos atroces, sin cambiar la Constitución colombiana. En 2003, cuando apenas llevaba unos meses nuestro gobierno, se le empezó a acusar que no se daba de baja y el privilegio de la desmovilización fueron fundamentales en aquella planeación estratégica que lideró la entonces ministra, hoy vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez. En ese 2003, ante esa acusación, tomamos la decisión que cuando hubiera una baja, las Fuerzas Armadas no podían tocar el cadáver. El levantamiento debía ser hecho en el sitio donde se produjo la baja, debía ser hecho por el CTI de la Fiscalía. Más adelante, en 2006, cuando los temas de Jamundí, se hizo el acuerdo con la Fiscalía para que cada que hubiera una baja, inmediatamente la Fiscalía asumiera la investigación. Eso llevó a que nos hicieran una gran crítica. Me dijeron que habíamos desmontado la justicia penal militar. Lo hicimos en nombre de la transparencia, pero además la Fiscalía abusó porque convirtió toda baja en autocabeza de proceso contra las Fuerzas Armadas. Hubo 1.200 condenados por falsos positivos y 514 absueltos por falsas acusaciones. Recuerdo en alguna ocasión que asistí a la sede de Naciones Unidas y un capitán del ejército, testigo protegido, me dijo lo que le comuniqué al país, que en la brigada de Ocaña, para proteger al narcotráfico, estaban asesinando campesinos. Quienes fueron responsables de eso fueron condenados a 40 años de cárcel. Más adelante, tomamos la decisión de desvincular 27 altos oficiales de las Fuerzas Armadas, solamente uno por sospechas fundadas de acciones que violaban los códigos penales. Los otros por la preocupación de que habían flexibilizado la aplicación de los procedimientos, de los protocolos, y que eso estuviera permitiendo falsos positivos. Nuestra política, desde el principio, privilegió las desmovilizaciones, hasta el punto que en nuestro gobierno, lo que se llama hoy afectaciones, se distribuye así: 51% de desmovilizaciones, 36% de capturas, 13% de bajas. Nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de las Fuerzas Armadas, menos por dar bajas, porque esto circula mucho en el debate político con el cual se ha querido afectar a aquel gobierno, que yo creo que con errores y todo le hizo un gran beneficio a Colombia, rescatando la seguridad, avanzando en la inversión y avanzando en la política social. Quiero dar esta cifra, honorables congresistas. Tanto nuestro énfasis en la reintegración, en la desmovilización, que en 2012 desmovilizaron 7 personas, en 2003 ya se desmovilizaron 3.505. Señor presidente y honorables congresistas, este debate de los falsos positivos da para mucho. Ojalá hubiera todo el tiempo para hacerlo, con mis más agudos y acerbos críticos, cara a cara, para poder enfrentar todas las falsas acusaciones, con una condición: la decisión que tomó el gobierno que presidí desde un principio es que todo tenía que salir a la luz pública. Por eso todos estos temas se debatieron en la luz pública, a la luz pública. Este país hoy, con 209.000 hectáreas de coca, 5.000 reincidentes de FARC en armas, 15.000 del ELN entre Venezuela y Colombia, más de 20.000 en las BACRIM
Y esta inseguridad que heredó el presidente Duque necesita unas Fuerzas Armadas con iniciativa y con transparencia. Un ministro con sincera definición de recuperar el orden público. Y lo que me extraña es que al ministro Botero se le critica por ser una persona del sector privado. Qué bien lo ha hecho en el sector privado con transparencia y patriotismo en el sector público. Aquí no hay que pensar en presupuestos de bajas. Las Fuerzas Armadas no tienen el presupuesto de las bajas. Lo que tienen es el mandato del presidente Duque, que este lo recibió de la nación entera, de recuperar la seguridad en lo que él ha llamado la legalidad. Presidente, se le ha vencido los 6 minutos que han tenido de ampliar 2 minutos más. Tiene uso de la palabra, senador Uribe. Gracias, señor presidente. Qué bueno que se pudiera promover ese debate de los falsos positivos. Y lo único que le pido a los distinguidos congresistas que nos acompañan esta noche y a los colombianos es que apoyemos a las Fuerzas Armadas. Señor General Nicasio Martínez, en octubre de 2008, yo fui informado por el Ministerio de la Defensa sobre 27 altos oficiales que podrían estar comprometidos directa o indirectamente en falsos positivos. Fueron desvinculados los 27. A usted lo acusaron falsamente de haber promovido unos falsos positivos entre 2005 y 2006. El ministerio que hizo esa investigación nunca lo mencionó a usted. Y los juzgados que examinaron la conducta de los subalternos suyos, de los presuntos subalternos suyos que habrían cometido esos falsos positivos, fueron todos absueltos. Gracias, señor presidente, y seguimos el debate en todos los escenarios y en todas las horas.